Estamos en vivo, estoy y cuento con la grata presencia del señor, mi amigo, bienvenido Sabino Reyes, secretario regional norte de la Central Nacional de Trabajadores Dominicano y secretario general de FETRAZONA. Buenos días, ¿cómo se siente, distinguido amigo? Buenos días, Acevedo, buenos días, República Dominicana, y buenos días, Santiago de los Caballeros. Gracias por la oportunidad de estar aquí en el toque de queda de los domingos. Te lo está diciendo. ¿Qué tiempo tiene usted defendiendo a los obreros? Yo tengo años. Más de 30 años. Más de 30 años. Más de 30 años. Desde muy joven yo me dediqué casi toda mi vida a, diría yo, prácticamente este servicio social, porque es más lo social, lo que se hace acá, que otra cosa. Pero como usted sabe, cada quien dirige su propio destino, su propia vida. Sí. Y esto es una carrera, se ve, ¿no? Sí. Y es una carrera que, aunque no sea una carrera profesional en letra, pero sí es una carrera que te da toda la capacidad. Y no solamente eso, sino que es bonito porque uno acá lo que hace es que defiende los derechos. Hay que pelear. Fundamentales de los trabajadores, de todo en sentido general, pero nosotros defendemos derechos, que es lo más importante para nosotros. Hay, bienvenido, una información que ha salido esta semana que ha causado un revuelo y es la resolución que se ha emitido a favor de la mujer doméstica. Yo quisiera que desglosemos esto. ¿Esto ya es real o esto está todavía por aprobarse? ¿Cuáles serán los beneficios que podrá gozar una doméstica o servicio, como se le llama? Pachiquín, si es posible, coloque el teléfono, si es tan amable y gentil como tú siempre has sido, por si alguna doméstica o alguien se anima y quiere llamar y hacer una pregunta a bienvenido. Por favor, bienvenido. Mire, Acevedo, qué bueno y a buena hora que esto se hace una realidad. Esto no es un asunto, esto no es un invento como muchos lo quieren calificar. Esto fue una lucha de muchos años del movimiento sindical de la República Dominicana. Y fue hasta tanto el año 2011, donde la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobó el convenio 189 sobre el trabajo doméstico. Hasta entonces, en el año 2013, ya ratificado el convenio, como ustedes saben, se hacen a través de Cancillería, se lo notifican a la República Dominicana sobre la aprobación de este convenio. Ya aprobado en el Congreso de la República, ya promulgado por el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que le queda a la República Dominicana? Poner en funcionamiento el convenio 189 para trabajadoras domésticas. Como nosotros sabemos todos en este país, las trabajadoras domésticas nunca han tenido oportunidad absolutamente de nada en cuanto a lo laboral, a menos que no sea cobrar su salario muy poco, porque ni tan siquiera una regularización del salario hay para ese tipo de trabajador. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno en estos momentos? Y nosotros felicitamos primeramente al presidente de la República y luego al ministro de Trabajo, que los dos, independientemente de la clase social de donde vienen, me parecen que son dos funcionarios que tienen mente progresista, y eso es bueno porque eso le da esperanza a los que menos pueden. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que está haciendo el gobierno? Es implementar o tratar de implementar de inmediato lo que es el convenio 189 para que las trabajadoras domésticas tengan todos sus derechos laborales como establece la ley, pero a través del convenio 189. La Constitución de la República es clara en su artículo 74, inciso 3,
y lo pueden leer sobre los tratados, sobre los convenios y sobre los acuerdos internacionales, pero sobre todo cuando hay y existe el asunto de derechos humanos. Hay que implementarlo inmediato, sin tener que ir a vista pública, porque ya tiene personería jurídica. Sabino, ¿nos permite tomar una llamada, por favor? Buenos días, perfecto. La entrevista está en el aire, adelante. Sí, buenos días. Viendo la entrevista, suena bonito, pero han tomado en cuenta la cantidad de esas mujeres que quedarán sin empleo, porque hay muchas personas que no va a poder pagar lo que es todos los derechos que están exponiendo, según la noticia. Buena pregunta ahí, Sabino, hay una pregunta interesante. Es interesante y fácil de contestar. Okay. Lo que pasa es que en la República Dominicana, cuando se quiere implementar algo que beneficie a los trabajadores, que beneficie a los que menos pueden, siempre se van a encontrar retrancas, siempre se van a ver desinformaciones, pero no es así. Sabino, perdón, un rico no va a despedir a una doméstica de que por no ponerle un seguro, un rico va a su apiar y va a hacer los oficios, pregunto. Por supuesto que no. Y ahí entra, Acevedo, lo que nosotros hemos analizado, porque esto no es simplemente que suena bonito, no. Casi todo el que tiene una trabajadora doméstica tiene una micro, pequeña, mediana empresa o una empresa regular. Y yo tengo información y tengo conocimiento que aquí hay empresarios que tienen trabajadoras domésticas. Señores, esas trabajadoras domésticas no tienen una seguridad social, no tienen derecho a nada en lo absoluto. ¿Y por qué esas trabajadoras no pueden ponerla en la nómina de esa empresa y que esa trabajadora goce de todo? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? O sea, hay que hacer un contrato a partir de ahora. Bueno, puede hacerse un contrato, pero ya en términos laborales funciona como quiera, con contrato o sin contrato. Desde que tú estás trabajando, inmediatamente ya en los términos laborales, ya tú, para quien trabaja, tiene que asumir la responsabilidad de ¿Cuántas pagar. horas ahora? Bueno, de acuerdo a lo que establecen las leyes dominicanas, se trabajan 44 horas semanal. Y aquí hay trabajadoras domésticas que están trabajando 60 y más horas. Simplemente tienen horas de entrada, pero no tienen horas de salida. ¿Las que amanecen o viven hasta la semana completa? Bueno, ellas trabajarían algo más de las 70 y tantas horas que nosotros... ¿Hay que darle vacaciones? Por supuesto, hay que darle vacaciones. Ahora. Bueno, después del tema, y me sorprende un poco, después del tema, escuché una compañera, bueno, amiga mía, digamos, que entra de vacaciones el lunes, pero hubo otra que ya salió, que le dieron sus 15 días de vacaciones. Eso no existía. No. ¿Usted me entiende? Ahora, ¿qué pasa? Esto, en principio... Hay que darle doble. En principio, doble. Todo lo que establecen las leyes de la República Dominicana en cuanto a lo laboral. Cuando se despida hay que darle su dinerito. Sus prestaciones laborales. Sus prestaciones laborales. Pero vuelvo y le reitero que aquí casi todo el que tiene una trabajadora doméstica, señores, tiene una micro, pequeña o mediana empresa, tiene un colmado, tiene todo. Ajá, tú puedes, si tú tienes un colmado, tú puedes sus prestaciones laborales a un delivery, a lo que tú trabajas contigo ahí. Ay, ¿por qué tu trabajadora doméstica tú no la metes o le haces una pequeña nómina y la metes en esa nómina para que la trabajadora pueda gozar de esos derechos? Lo que pasa es que, les reitero, van a haber retrancas, van a haber desinformaciones, porque ese es el mismo grupo que siempre se opone a que los derechos fundamentales de los trabajadores y de la gente, no se implementen en la República Dominicana. Aquí de que hay algo que se quiere implementar, de que la gente se beneficie, comienzan inmediatamente, algunas voces, pero eso va a ser todo en principio, como nosotros decimos popularmente. Eso es pataleo en principio, después de 1 o 2 años, todo va a venir a la normalidad. ¿Cuánto es el salario
ahora no se habló de salario, no se ha hablado de salario, pero ¿cuál es el salario que gana una doméstica en la actualidad, sin hablar de la resolución? No, Acevedo, es que ese tipo de trabajo no está regularizado, y precisamente por eso ese es uno de los problemas que hay. Te puede contratar una trabajadora doméstica y decirle te voy a pagar 5,000 pesos. Puede contratar una trabajadora doméstica y decirle, bueno, yo te voy a pagar 7, 8,000, 10,000 pesos. Y hasta algo más si te quieres, pero no hay ningún tipo, la ley, ni hay nada, ninguna regularización que a usted le obligue primeramente a darle el salario por lo establecido en la ley, ni a darle los beneficios que otorga la ley. ¿Qué es lo que el convenio de la OIT, que está aprobado ya y que hay que implementarlo por la obligación, que va a regularizar este tipo de trabajador? Y déjeme decirle algo, los gobiernos, los empresarios, los trabajadores tienen que dar cuenta en Ginebra, Suiza, a la Organización Internacional del Trabajo. Cuando se dé esa reunión este año, extraordinaria que se hace en Ginebra, el ministro de Trabajo de la República Dominicana tiene que informar sobre qué se ha hecho sobre el convenio 189, un convenio que ya es viejo, porque se está hablando que eso se aprobó en el año 2011 y que se notificó en el año 2013 y que ya se aprobó en el Congreso, promulgado por el Poder Ejecutivo, y que hay que ponerlo en funcionamiento. No le queda de otra, pero que tampoco eso tiene que ir a vista pública, que creo que eso fue parte del error del Ministerio de Trabajo, que esto no hay que llevarlo a vista pública, esto lo que hay que ponerlo en implementación inmediatamente, ponerlo en funcionamiento. Retomando la llamada que hizo el caballero, pueda que se dé que, por ejemplo, la clase media sí, quizá no esté en disposición o no quiera o no pueda asumir esto, la clase media, y quizá decida salir de la doméstica. Bueno, ya en ese caso, Acevedo, me imagino que se le buscará, como se dice popularmente, se le buscará un bajadero a ese tipo ya diría yo, no de empleador, sino ese tipo de persona que tenga esas condiciones y que no se pueda demostrar que no tiene una pequeña empresa. Bueno, diría yo que se le podía buscar un bajadero más o menos a ese tipo de personas que quieran por lo menos buscar una trabajadora doméstica y se pueda hacer un contrato aparte, pero eso no lo dice tampoco el convenio, ¿eh? Ya eso sería algo que se pueda llegar a algún acuerdo con respecto a las condiciones de ese tipo de empleador. Pero lo que manda el convenio, claro y preciso, es que esas trabajadoras domésticas gocen de todos los derechos laborales de la República Dominicana, absolutamente todos, sobre todo la seguridad social, ¿no? Y que puedan también ese tipo de trabajadoras aportar al sistema de pensiones para cuando una trabajadora de esa ya le coja una edad avanzada, tenga derecho a una pensión que en estos momentos no la tienen. ¿Y cómo se hace, Sabino? Estoy conversando en la entrevista de este domingo con bienvenido Sabino Reyes, secretario regional norte de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos. ¿Cómo se hace una mujer, una doméstica, cuando se enferma, antes de que esto se emitiera para ir al médico? No tenía el seguro o un familiar le pagaba el seguro, ¿cómo se hacía? O tenía que ir al hospital. Acevedo, eso es penoso. Específicamente lo que ha pasado ahora en la pandemia. Es penoso porque, como ustedes saben, este tipo de trabajadora que se encarga prácticamente de todo en la casa. E incluso tengo informaciones de familias completas se contagiaron de COVID,
quienes se convirtieron en enfermera, en médico, en la trabajadora de la casa, absolutamente de todo que se encargaron. Miren, fue este tipo de trabajador. E incluso algunas se contagiaron de COVID. ¿Dónde tuvieron que ir esas trabajadoras domésticas? Al hospital a buscar. Sí. Al hospital. Y algunas tenían, no, oigan, ni tan siquiera se le daba el tiempo reglamentario para que se recuperara de acuerdo a lo que establecía la ley y el protocolo, sino que antes de darle ya un diagnóstico negativo, tenían que estar trabajando. Porque, vuelvo y le reitero, ese es un tipo de trabajador que tiene hora de entrada pero no tiene hora de salida. Pero es un tipo de trabajador que trabaja más de 60 horas, pero no solamente que trabaja más de 60 horas, sino que si hay que ir el domingo, que es su día de descanso, si cumple años o hay cualquier O hay una cena celebración con o una cena, lo Tiene que que sea, esa trabajadora tiene que estar ahí, Sí, es verdad. sin tomar en cuenta absolutamente nada. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, es un asunto de carácter humano, lo que nosotros estamos reclamando y lo que se ha podido conseguir en la Organización Internacional del Trabajo. Esto no se consiguió simple y llanamente, esto se consiguió a una petición de muchísimos años que nosotros habíamos pedido, porque esto se ha llevado a debate mucho tiempo en ese organismo. Sin embargo, se le concedió a unos 25 países hasta el año 2018, 25 países se han, el convenio lo ha abarcado y muchos de ellos allá lo están implementando. Una pregunta, perdóneme, que me han hecho una pregunta, no tiene que ver con la doméstica. Me pregunta alguien que si queda algo pendiente de algún aumento que tengan las empresas que realizar, que si está pendiente este año o ahora algún aumento. Bueno, no, cambiando el tema, no. Ya el último aumento que se hizo acá fue el aumento de hotelería y la gente de los trabajadores del Consejo Estatal del Azúcar. Zona Franca, como ustedes saben, lo que se aprobó el año pasado, había una complementación en enero y en enero tenemos todas las informaciones que ya ellos comenzaron a darle cumplimiento a esa resolución del aumento de salario. Es decir, que hasta ya 2 años que vamos a discutir lo que es el salario. Cada 2 años se Cada discute. 2 años, de acuerdo a lo que establece ¿Y la los ley. agricultores? ¿Se le aumentó? Se le hizo todo a los agricultores, a todos. O sea, los trabajadores del campo. Se le hizo el aumento. Un aumento significativo. El aumento de los trabajadores del campo casi se le hizo un 100% a ese tipo de trabajador. ¿Sí? De acuerdo a los acuerdos que tuvimos, porque, como ustedes saben, el trabajador del campo es un trabajador que hace un trabajo, diría yo, casi forzoso. Es un trabajador de lo más importante de la República Dominicana y del mundo, que solamente aquí son poco valorados, pero todo este tipo de trabajo en otra parte del mundo se valoran de una forma pero muy delicada y con mucho cuidado, porque esos son los que producen la comida. El trabajador que produce la alimentación, que es el sustento de los pueblos, es un trabajador que hay que darle remuneración, que nunca en la República Dominicana se ha tomado en cuenta, o se había tomado en cuenta eso, pero ahora sí se le hizo un aumento de salario a ellos significativo. ¿Algo que usted quiera agregar con relación a la doméstica o cualquier información que quiera decir a la clase obrera de este país? No, primeramente queremos decirle a las trabajadoras domésticas, que es el tema,
que le den seguimiento a este tema porque es un tema importante y que no se le tenga miedo a nada de esto porque en principio van a haber desinformaciones, van a haber retrancas, van a haber gente que se oponen, pero la ley es la ley y nadie puede estar por encima de ello. Los convenios internacionales se convierten no en ley, pero sí tienen personería jurídica y en estos mismos momentos, cualquier persona, oiga bien, que esté del trabajo doméstico, que vaya a un tribunal a poner una demanda, el tribunal obligatoriamente tiene que recibir la demanda. Si no cumplen con una doméstica, puede tiene personalidad jurídica, porque es que los convenios y los acuerdos, los tratados, tienen que ya promulgado, es decir, aprobado por el Senado, por el Congreso y promulgado, se convierte en ley. Y ya eso funciona inmediatamente. Es decir, que no hay, porque eso lo dice la Constitución de la República. Sí. Se puede demandar y eso va a darle, le da inmediatamente, le va a dar, se puede, o sea, va a ganar el trabajador que haga la demanda, porque es así. Entonces, nada, el movimiento sindical de pie, con respecto a este tema. ¿Ustedes estarán vigilantes que se cumpla? Estaremos vigilantes porque somos prácticamente lo que hemos conseguido esta conquista para ese tipo de trabajadores. Es decir, que tenemos que estar vigilantes con respecto a eso. El gobierno dominicano, que sabemos muy bien que se la juega, y a veces, o no a veces, este gobierno casi todo le ha salido bien, que se la juegue ahora, que lo implemente, que todo va a salir bien, y eso lo que le va a dar al país, señores, óigame bien, eso va a poner al país a nivel nacional e internacional. Primero esos trabajadores van a tener una regularización y eso va a hablar bueno, le va a dar una buena imagen a nivel, diría yo, mundial a la República Dominicana. Pero una pregunta ya al final, Sabino Reyes. Por ejemplo, si yo, o un televidente, quizá lo está pensando, busca una doméstica para que le limpie el apartamento un día o la casa un día a la semana, entonces ¿qué? También hay que ponerle seguro, o ahí se cumple todo. Ese chin, explíquemelo, porque como me interesa ese chin, por favor, y disculpe. Bueno, ya eso es otra cosa. Si no eso otra hay cosa. un trabajo regular, o sea, un trabajo regular. Ok. De que haya que cumplir todos los días. Eso son otra cosa. Ahora, una persona que usted la contrate, ven, límpiame la casa hoy y yo te remunero, no hay para que ese trabajador adquirir un derecho, que muchos creo que lo van a tratar de hacer así. En vez sí, claro, muchos lo van a tratar de hacer así, pero también tienen que ser cuidadosos con respecto a eso, porque a veces los tribunales, y con respecto a los casos laborales, a veces los tribunales fácilmente pueden hacer cosas y le dan ganancias de causa a cualquier trabajador, pero me imagino. Está complicado. Me imagino que ya se llegarán a algunos acuerdos con respecto a eso. Pero, sí, esa pregunta pero creo que mucho. No. Pero creo que no. No es que lo van a hacer. Nosotros estamos claros que lo van a hacer. Pero muchos no lo pueden hacer. Y la mayoría no lo pueden hacer, Acevedo. Porque si usted tiene toda su... por ejemplo, lo que cuidan los niños, que trabajan y cuidan niños, cuidan la casa y cuidan todo, obligatoriamente tienen que tener una trabajadora doméstica. Sí, se le obliga. Eso es así. Y es la persona de confianza. Y es la persona de confianza. Señores, la vida de una persona que tenga una trabajadora doméstica depende de esa trabajadora. Esa es la que sabe donde uno esconde el dinero, pone el arma de fuego. Es de confianza. Hay que tratarla bien. Todo. Yo creo que hay que tratarla bien. Y se puede llegar a un acuerdo muy bueno con eso. Yo creo que sí. Y van a haber, vuelvo y les reitero, desinformaciones, van a haber retrancas, la misma retranca, esa misma que no quieren que aumenten los salarios, porque es lo mismo.
Sí. ¿Entiende? Hay mucha gente que usted lo escucha hablando, pero son que tienen 2 trabajadoras domésticas. Tienen 2. Y así sí es bueno, un día tú pagarle a tu trabajadora doméstica, simplemente te di el dinerito, te fuiste. Me trabaja 60 horas, te di el dinerito sin ningún tipo de compromiso. Bienvenido, le agradezco la presencia suya aquí en el estudio del Canal 25. Ha aclarado una información que está sobre el tapete y que ha dado mucha agua y dará. Dice Sabino que eso ya es ley, que ya eso hay que comenzar a regularizar ese tipo de cosas. Le agradezco que haya venido este domingo. Conversé con Bienvenido Sabino Reyes, secretario regional norte de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos. También él es secretario general de FENATRAZONAS. Vamos a una pausa, regresamos. Me quedan algunas informaciones para compartir.